Buenas tardes, mi nombre es Mariana Gacibe, soy médica de planta del Servicio de Dermatología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Damos comienzo a la clase de pediculosis de este curso de Intramed. La pediculosis es una ectoparasitosis producida por el Pediculus humanus variedad capitis. El único huésped es el ser humano. La infestación es frecuente en la población pediátrica, sobre todo entre los 6 y los 12 años de edad, siendo más frecuente entre los 3 y los 13 años en los países subdesarrollados. No se ve afectada significativamente por el largo del pelo ni por la frecuencia del lavado o el peinado, a diferencia de lo que uno podría llegar a pensar. Tiene una prevalencia del 1 al 3% en los países industrializados, siendo mayor al 25% dentro de los colegios, y la incidencia de la enfermedad ha aumentado globalmente en la última década, posiblemente debido al uso masivo de los pediculicidas y la consecuente aparición de resistencias. Si bien no es grave y el piojo no es vector de enfermedades, genera ansiedad en los padres, estigma social, aislamiento, ausentismo escolar y es un problema de difícil manejo para las autoridades escolares. Como vemos en la siguiente diapositiva, el piojo tiene un ciclo de vida, un ciclo vital. El huevo o liendre es depositado por una hembra en la raíz del pelo a menos de 4 milímetros del cuero cabelludo, ya que el calor y la humedad favorecen la incubación. Se adhieren al pelo gracias a una sustancia pegajosa, insoluble al agua, secretada por la hembra. Una hembra fértil puede liberar entre 150 y 250 huevos durante su ciclo vital de 30 días, es decir, que depositan entre 5 a 10 huevos por día. El huevo tarda una semana, entre 6 y 9 días, en incubarse. Durante este proceso se hacen más visibles, con una coloración blanca o amarillenta, y miden entre 0,8 y 0,3 milímetros. Una liendre que se encuentra a más de 1 centímetro de la raíz del pelo posiblemente ya estará vacía. La ninfa. Cada huevo libera una ninfa. El cascarón de la liendre se hace más visible en este momento, permaneciendo adherido a la raíz del pelo. La ninfa tiene la misma apariencia que un piojo adulto, pero de tamaño más pequeño. Realiza 3 mudas durante su maduración y se convierte en un piojo adulto a los 9 a 12 días. Son transparentes y difíciles de ver, aunque cuando ingieren sangre se vuelven parduzcas y oscuras. El piojo adulto. Son blanquecinos o parduzcos y miden de 2 a 4 milímetros, siendo la hembra de mayor tamaño que el macho. Tienen 6 patas con pinzas en las puntas. Pueden vivir hasta 30 días en el cuero cabelludo. Los huevos y los piojos sobreviven menos de un día fuera del mismo. Sumergidos en agua o expuestos a detergentes, el tiempo de supervivencia se acorta a 30 minutos. Los piojos suelen evitar la luz y prefieren las zonas más oscuras, como la nuca y detrás de las orejas. Se alimentan de sangre 6 veces por día, inoculando una pequeña cantidad de saliva en el cuero cabelludo. Esta tiene propiedades vasodilatadoras y anticoagulantes, permitiendo así que el parásito se siga alimentando. En cuanto a la clínica, la inoculación de saliva por parte del piojo al alimentarse puede provocar una sensibilización del huésped, provocando inflamación y prurito, el cual suele comenzar de 1 a 4 semanas después de la infestación inicial, inclusive está descrito hasta 4 a 6 semanas después, lo cual puede desencadenar rascado e impetigización secundaria. En este último caso se pueden encontrar adenopatías occipitales y cervicales, malestar general o fiebre. A pesar de la sensibilización, la infestación no genera inmunidad y es frecuente la reinfestación. En este caso el prurito puede aparecer desde el inicio, ya que no requiere tiempo para la sensibilización. Manifestaciones menos frecuentes pueden ser, por ejemplo, la anemia, sobre todo en casos de infestaciones severas y prolongadas en la edad pediátrica o en pacientes que ya tienen antecedentes de anemia ferropénica, así como también se puede presentar alopecia cicatrizal. Para el diagnóstico es necesario la visualización de los piojos vivos, no alcanza con la visualización de liendres. Para visualizar a los piojos y las liendres es útil el uso de lupas o dermatoscopios.
Las liendres se encuentran aferradas a los 6 milímetros proximales del pelo y suelen encontrarse más que nada en la zona cervical y retroauricular, lugares que vamos a revisar. Aquellas que se encuentran a más de 1 centímetro del pelo cabelludo probablemente no sean viables. Se pueden detectar más rápida y eficientemente realizando un peinado sistemático de todo el pelo con un peine metálico, preferiblemente con el cabello húmedo y sobre una pieza de ropa blanca o bien sobre sanitarios blancos para poder facilitar la observación. Ahí podemos observar las liendres adheridas al tallo piloso y la inspección de la zona retroauricular, zona frecuente de encontrar liendres. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, tenemos que tener en cuenta la caspa o pitiriasis seca. Las liendres están mucho más adheridas al tallo piloso, en cambio la caspa se despega al instante y de forma sencilla. Las liendres presentan una tonalidad blanco-amarillenta perlada, mientras que la caspa es blanca más pura e intensa. Las liendres tienen una forma más alargada y siempre son pequeñas, mientras que las escamas o la caspa pueden tener tamaños y formas variables. Las liendres, si las presionamos entre las uñas, emiten un chasquido que es muy característico, lo cual no sucede con la caspa. Otros diagnósticos diferenciales menos frecuentes son los remanentes de productos cosméticos, dermatitis seborreica, líquen simple crónico, suciedad, impétigo, la presencia de otros parásitos y las vainas peripapilares, que son vainas de queratina retenidas por el pelo. En cuanto al tratamiento, nunca se deberá iniciar el tratamiento a menos de tener un diagnóstico claro de pediculosis activa. El tratamiento ideal debe ser seguro, libre de toxicidad, de fácil acceso sin prescripción médica, económicamente accesible, fácil de aplicar, efectivo y acorde al patrón de resistencia local de la zona en donde vivimos. El objetivo principal es la eliminación de huevos y liendres, debido a que muchos pediculicidas no afectan a los huevos o tienen una acción ovicida limitada, se suele requerir una segunda aplicación a los 7 a 10 días de la primera. El peinado. La Asociación Americana de Pediculosis afirma que la pediculosis se podría resolver únicamente mediante un peine o liendrera. Siempre es preferible un peine metálico al de plástico. Existen también liendreras electrónicas que emiten una pequeña descarga eléctrica que mataría a los piojos vivos. La limitación es que deben usarse sobre el pelo seco, lo que facilita el desplazamiento de los piojos que pueden evitar el peine, y no hay estudios controlados y randomizados sobre su efectividad. La aplicación de pediculicidas se debe acompañar obligatoriamente del peinado sistemático del pelo mojado para eliminar liendres viables. Para facilitar el deslizamiento se puede usar acondicionador, aceite de oliva o bien vaselina. El peinado debe realizarse 2 veces al día el primer día de tratamiento y luego diariamente o en días alternos hasta no observar más liendres. ¿Qué sucede luego del tratamiento? Si encontramos 1 o 2 piojos adultos, probablemente se trate de una reinfestación o de una resistencia. En cambio, si encontramos varios piojos jóvenes y adultos, seguramente estamos en presencia de una resistencia y se sugiere cambiar de pediculicida a otro de una familia distinta. Tratamiento con aire caliente. El tratamiento con aire caliente consiste en un flujo constante de aire a 58 a 60 grados, tiene acción sobre liendres, ninfas y piojos y se aplica durante aproximadamente 30 minutos. Tiene una mortalidad del 80% de los piojos y el 98% de las liendres. La ventaja es la ausencia de resistencia, con una mínima incomodidad, y como desventajas observamos que es costoso y que requiere de un operador entrenado. Se debe evitar para este fin el uso de secadores comunes de pelo, ya que no consiguen la temperatura suficiente. Pasamos a los tratamientos tópicos. Se deberían enjuagar preferiblemente en la pileta o bacha más que en la ducha o en la bañera para limitar la exposición cutánea y con un agua tibia en vez de caliente para minimizar la absorción por vasodilatación. Dentro de los tratamientos tópicos tenemos los pediculicidas con acción neurotóxica. El uso masivo de estos pediculicidas ha causado la aparición de resistencias en todo el mundo.
Generalmente estas resistencias son múltiples y cruzadas, por lo cual se recomienda no utilizar tratamientos de esta misma familia en caso del fracaso terapéutico con un producto. Por definición, no tienen efecto ovicida debido a que los embriones no han desarrollado aún sistema nervioso. Estos tratamientos con acción neurotóxica son la permetrina al 1%, se presenta en crema o loción, su mecanismo de acción es la parálisis del sistema nervioso del piojo y es poco efectivo sobre las liendres. El modo de uso se aplica durante 10 minutos sobre el cabello húmedo, lavado y secado a toalla y se enjuaga. Se recomienda aplicar a los 9 días. Hay otros esquemas que sugieren la aplicación el día 0, 7 y 14. Está aprobado a partir de los 2 meses de vida y como efectos adversos observamos edema, eritema y prurito. Tiene poca absorción cutánea, por lo cual tiene baja toxicidad, 20 veces menos que el lindano. Es el tratamiento de elección, tiene un efecto residual aproximadamente de 2 semanas, ya que mataría a un 20 a un 30% de las ninfas nuevas que eclosionen, pero tiene alta resistencia. Es frecuente asociarla con butóxido de piperonilo, aumentando su efecto 10 veces más. Asociación, piretrina al 0,3%, piperonil butóxido al 4%. Este es un agente sintético de escasa actividad pediculicida, pero capaz de potenciar el efecto neurotóxico de las permetrinas, como dijimos antes, aumentando su efecto alrededor de 10 veces. Se presenta en forma de shampoo o de mousse. El mecanismo de acción es similar al de la permetrina y el modo de uso se aplica sobre el cabello seco, se deja 10 minutos y se enjuaga, reaplicándose a los 9 días. Este producto no tiene efecto residual, la tasa de resistencia es variable y hay que evitar en pacientes con alergia al crisantemo, ya que deriva del mismo. El siguiente es el malatión al 0,5%. Viene en forma de shampoo y loción. Es un órgano fosforado que se une a la colinesterasa del piojo de forma no competitiva e irreversible. Genera la parálisis del piojo por afectación del sistema nervioso, con pobre efecto sobre las liendres, aunque mejor que el de la permetrina. Tiene gran efecto ovicida. El shampoo se aplica durante 10 minutos, en el caso de la loción se aplica sobre el pelo seco y se deja actuar 8 a 12 horas. No se recomienda repetir su aplicación, excepto que se constaten piojos vivos luego de 7 a 9 días. Está contraindicado en los menores de 2 años, pero como su seguridad no ha sido evaluada en menores de 6 años, no se recomienda su uso en menores de esta edad. En cuanto a los efectos adversos, si se ingiere podría producir distrés respiratorio. Este tratamiento es de segunda línea debido a su toxicidad, han aparecido muchas resistencias al mismo y es altamente inflamable, por lo que no debe usarse secador, planchita o bucleadora. Continuamos con pediculicidas de acción neurotóxica, en este caso con el lindano al 1%, se presenta en forma de shampoo o loción. Es un derivado clorado del benceno con escaso poder pediculicida y ovicida. En cuanto al shampoo, se aplica durante 4 minutos, la loción se deja en cambio 8 horas durante la noche y puede repetirse en 7 días. Los efectos adversos son el riesgo de absorción sistémica y de efectos secundarios en el sistema nervioso central, como vértigo, convulsiones o bien sobre médula ósea. Es supresor. No está aprobado en la Argentina, así como en muchos otros países. Está contraindicado en embarazadas, prematuros y niños con antecedentes de convulsiones. Y no debe usarse nunca como fármaco de primera línea. Otro agente es el espinosad al 0,9%. Se presenta en loción. Es una combinación de 2 espinosina, A y D. Son macrólidos tetracíclicos que se unen a los receptores nicotínicos y C-aminobutílicos de las neuronas. Es pediculicida y ovicida por disrupción de la actividad neural del piojo y por persistir el tiempo suficiente para actuar sobre las ninfas en desarrollo. Se aplica durante 10 minutos sobre el cabello seco y se enjuaga con agua. Solo se recomienda repetir la aplicación si se observan piojos vivos a los 7 días. Está aprobado a partir de los 6 meses, pero no se recomienda su uso hasta los 4 años de edad debido a que no se estudió su seguridad en menores de esta edad. Como efectos adversos produce eritema e irritación ocular.
Y en cuanto a las observaciones, tiene una eficacia próxima al 85% en comparación al 45% que fue reportado para la permetrina. Continuamos con la ivermectina del 0,5%. Esta se presenta en loción. El mecanismo de acción es la unión selectiva a los canales de cloro regulados por glutamato en células nerviosas y musculares, produciendo un aumento de la permeabilidad de la membrana celular a los iones de cloro, con hiperpolarización de la célula y posterior parálisis y muerte del parásito. También actuaría sobre los canales de cloro regulados por GABA. Se utiliza aplicándolo sobre un cabello seco, se deja 10 minutos y se enjuaga. Algunos recomiendan repetir a los 7 a 10 días, mientras otros refieren que no es necesario, ya que paralizaría también los músculos faringeos de la linfa. Está aprobado para mayores de 6 meses. Los efectos adversos son el eritema cutáneo o ocular, ardor o sequedad. Presenta actividad selectiva sobre parásitos sin efecto sistémico en mamíferos, ya que no tiene afinidad por los canales de cloro regulados por acetilcolina, serotonina y norepinefrina, que son los que tenemos los mamíferos, y ofrece resultados prometedores en diferentes estudios. Continuando con los tratamientos tópicos, pasamos a los pediculicidas de origen vegetal. Existen múltiples aceites esenciales de origen vegetal, siendo el más conocido el árbol de tea tree, o árbol del té. Hay otros como el eucalipto, el coco, ylang, anís, lavanda, la cuasia amarga, el aceite de andiroba, entre otros. Debido a la gran variabilidad en su constitución, los efectos no son reproducibles y la evidencia sobre la eficacia y la seguridad de dichos tratamientos es escasa, así como su mecanismo de acción. Podrían producir a su vez sensibilización de contacto o tener efectos tóxicos, por lo que no se recomienda su uso en niños. Continuando con los tratamientos tópicos, tenemos el miristato de isopropilo y el 1,2-octanediol. Como mecanismo de acción, lo que hacen es disolver la capa seria que cubre la cutícula del exoesqueleto del piojo, con la consecuente pérdida de líquido del parásito a través de la misma, llevándolo así a la muerte. No se han demostrado complicaciones ni efectos secundarios. En cuanto a la eficacia, hay 2 estudios realizados con miristato de isopropilo al 50% que demostraron una eficacia del 52 y del 82% respectivamente. Un estudio que se realizó con 1,2-octanediol en mousse durante 8 horas mostró una eficacia del 77% comparado con el 60% del 1,2-octanediol colocado en loción durante 2 horas. Hay otro estudio que mostró eficacia estadísticamente significativa en la prevención de la pediculosis con la administración regular, o sea, diaria, de un spray de 1,2-octanediol en menor concentración versus un spray placebo. Otro tratamiento tópico es el alcohol bencílico al 5%. Este mata a los piojos por asfixia y no tiene efecto ovicida. Está aprobado para mayores de 6 meses. Se aplica sobre el cabello seco durante 10 minutos y se recomienda reaplicar a los 9 días. Tiene una eficacia del 7%, es decir, que es muy escasa, y como efecto adverso puede producir prurito, eritema o irritación ocular. En cuanto a los tratamientos tópicos, tenemos también los agentes oclusivos, por ejemplo el shampoo con petrolato, manteca, mayonesa, aceites, entre otros agentes oclusivos que se utilizaron históricamente para sofocar a los piojos, pero no se ha evaluado su eficacia en estudios controlados randomizados. Tenemos, por ejemplo, la dimeticona, es una silicona sintética, inodora, incolora e hidrófoba. Como mecanismo de acción, cubre la cutícula del piojo ocupando los conductos que se encuentran destinados a oxigenarlo y así limitan el aporte de oxígeno, ocasionándole la asfixia y muerte en pocas horas. Se presenta en loción al 4%, se aplica durante 8 horas y se repite en una semana. Se vio que es más efectivo en pacientes con infestaciones leves. Pese a que la dimeticona a bajas concentraciones, al 4%, tiene poca actividad ovicida, se demostró que en altas concentraciones, por ejemplo al 92%, tiene una actividad ovicida cercana al 95%. Hay más de una decena de productos pediculicidas que tienen este componente solo o en combinación con otros. En cuanto a los tratamientos orales,
Empezamos con la ivermectina. La ivermectina es un antiparasitario relacionado con los antibióticos macrólidos, pero sin actividad antibacteriana, surgida a partir de la resistencia a los tratamientos convencionales. Se indica una dosis única de 200 a 400 microgramos por kilo, repitiéndose una segunda dosis a los 7 o 10 días. No está recomendada en menores de 5 años o con peso inferior a 15 kilos, así como tampoco en embarazadas o durante la lactancia. Tiene acción sobre las ninfas que eclosionan y tiene buena eficacia con una baja tasa de resistencia. Otro tratamiento oral es la trimetoprima sulfametoxazol, también llamada TMS. Como mecanismo de acción, destruye las bacterias intestinales del piojo, impidiendo la síntesis de vitamina B. Por otro lado, altera la síntesis de folatos en el metabolismo del piojo. No es habitual en el tratamiento de la pediculosis por sus posibles efectos secundarios. Pero una práctica emergente es el uso combinado del TMS oral con permetrina al 1% tópica. Hipólito y colaboradores han publicado un trabajo prospectivo que demuestra que esta terapia combinada de TMS oral y permetrina tópica al 1% es más eficaz que el tratamiento aislado con cualquiera de los dos agentes, sin que se hayan encontrado efectos secundarios graves, por lo que se propone el uso de esta terapia combinada en caso de fracaso de la terapia convencional o resistencia al tratamiento, aunque nunca como tratamiento de primera elección. En cuanto a las resistencias, ningún pediculicida es 100% ovicida y estamos viendo resistencia en aumento cada vez más por el uso indiscriminado de los mismos. En el Reino Unido se realizó un estudio evaluando la eficacia de la permetrina comparando el 97% que tenía a mediados de los 90 versus el 13% de eficacia que presentaba en el año 2013. Hay un mecanismo que se llama knockdown resistance que consiste en la mutación en los canales de sodio, lo cual enlentece el efecto de los pediculicidas, disminuyendo así la mortalidad del piojo. La prevalencia actual de las resistencias a cada producto no es conocida y es regional, varía según la zona. Es importante conocer las zonas donde se está desarrollando resistencia para poder realizar medidas de salud pública y evitar que éstas aumenten. También se han realizado estudios para determinar la presencia de mutaciones en los piojos y poder predecir su capacidad de resistencia. Sin embargo, hasta hoy en día no existe la posibilidad de determinar si un tratamiento va a ser o no efectivo en la práctica clínica diaria, aunque se puede sospechar si a pesar del uso correcto siguen apareciendo piojos vivos. En este caso, se recomienda usar un pediculicida de diferente familia, con distinto mecanismo de acción. Ante la persistencia de la pediculosis luego del uso de un producto determinado, debemos tener en cuenta las siguientes posibilidades: error diagnóstico, falta de adherencia, tratamiento inadecuado, reinfestación, definida como la reaparición de piojos luego del tratamiento correcto en un paciente en que no se encontraron piojos vivos durante al menos 10 días, falta de poder ovicida o de poder residual del producto, o bien resistencia. Infestación activa y resistencia comprobada. ¿Qué opciones tenemos? Podemos utilizar halcón bencílico al 5% en los mayores de 6 meses, malatión al 0,5% en mayores de 24 meses, o bien combinar dos pediculicidas. Otra opción es el peinado metódico o métodos oclusivos en los pacientes menores o cuyos padres no desean usar pediculicidas. En ese caso, se recomiendan 2 a 4 tratamientos cíclicos. Prevención. El tratamiento farmacológico solo debe ser planteado a los pacientes en quienes se detecta infestación. No se deben tratar a los miembros de la familia o a los contactos cercanos que no estén infestados. Es importante una exploración sistemática y diaria y explicar a los padres que los pediculicidas no deben usarse para profilaxis, ya que con frecuencia se venden en las farmacias shampoos o colonias a tal efecto. En cuanto a las políticas de cero liendres, Le Bowl y colaboradores y la Academia Americana de Pediatría y la mayoría de los colegios han recomendado el abandono de estas políticas de cero liendres que excluyen a los niños de los colegios. Estas políticas son injustas y no se basan en estudios científicos.
Solamente el 31% de los niños que tenían liendres tenían concomitantemente piojos vivos. Solo el 18% de los que tenían liendres desarrollaron infestación activa durante los 14 días siguientes. Por falta de evidencia sobre la eficacia, no se debe alentar la inspección rutinaria de toda la clase o la escuela. Un niño al que se le detecta pediculosis probablemente tenga la infestación desde hace un mes o más y representa bajo riesgo de contagio para los demás, por lo que no se debe prohibir a los niños que vayan al colegio, aunque sí se aconseja limitar el contacto cabeza a cabeza con los otros niños. Es importante informar a los padres para que realicen una inspección meticulosa regularmente en sus hijos, en sus casas, a fin de diagnosticar y tratar precozmente los casos de infestación. Se tratarán adecuadamente el mismo día en que se descubre la misma. Por falta de evidencia sobre la eficacia, no se debe alentar la inspección rutinaria de toda la clase o la escuela. En cuanto al control ambiental y de fomites, tener en cuenta que la supervivencia del piojo afuera del huésped más de 1 o 2 días es rara y la transmisión mediante fomites es realmente poco frecuente. La ropa de cama, los elementos personales que estuvieron en contacto con el piojo entre 24 y 48 horas antes del tratamiento se van a lavar con agua caliente entre 50 y 60 grados y se pondrán en la secadora a la máxima temperatura posible por al menos 30 minutos, o bien se aspirarán y se limpiarán en la tintorería. Lo que no se pueda limpiar de esta manera se puede poner en una bolsa de plástico durante 2 semanas. Peines y cepillos se pueden limpiar con agua caliente, alcohol o un pediculicida. No hay ningún trabajo experimental o epidemiológico que apoye la fumigación del hogar o el uso de sprays con insecticidas. En cuanto a las piletas, los piojos pueden sobrevivir por periodos prolongados en agua con cloro. Sin embargo, es poco probable que exista un riesgo significativo de transmisión en las piletas. Un estudio reveló que los piojos en las cabezas sumergidas se vuelven inmóviles y permanecen en el lugar en 4 personas con pediculosis luego de nadar 30 minutos. Además, es poco probable que las liendres logren incubarse y hacer eclosión a dichas temperaturas, y si una ninfa naciera, se moriría en pocas horas al no encontrar una fuente de sangre para alimentarse. Esto es todo por hoy. Muchas gracias.